Buenas noches con todos. Bienvenidos a Mundo Jurídico, el programa más visto del Perú. Y hoy, como todas las noches, vamos a tratar un tema controversial concerniente a derechos humanos. Y para ello contamos con la opinión de 4 especialistas en el tema. Tenemos a la doctora Cristi Paola Castillo Valverde, Yaxi Ariza Sube Rondantuya, Noemí Noelia Rodríguez Morales y Lorena Magali Romero Rodríguez. Ellas nos van a ayudar y nos van a explicar y profundizar más sobre el caso. El caso es el caso Aloe Boetoe versus el Estado de Surinam. Y yo les quiero dar unas pequeñas aproximaciones sobre lo que ocurrió. Sucede que el 31 de diciembre de 1987, 20 hombres de la etnia de Saramacca fueron interceptados por militares por presunta pertenencia al Comando de la Selva, que era para ellos un comando subversivo. Ellos manifestaron que no pertenecían a ese comando y tan solo eran civiles. Ante ello liberan a 13 hombres, sin embargo quedan 7 detenidos, incluyendo a un menor de edad de 15 años. En presencia de 50 testigos, los militares realizan tortura contra ellos y los obligan a cavar la tierra. Y en esas torturas, 6 de ellos fallecen. Escapa de uno de ellos, Aside, quien es encontrado por miembros de la comunidad con lesiones graves, ya que fue disparado en el muslo sobre la rodilla, la cual se encontraba infectada llena de gusanos. El representante de la Cruz Roja Internacional obtuvo el permiso para evacuar al señor Aside después de 24 horas de negociación con las autoridades. Posteriormente fue admitido en el Hospital Académico de Paramaribo el 6 de enero de 1988. Y pese a los cuidados que recibió, falleció días después. En todo ese lapso, la policía no permitió visitas de los familiares. Es así que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documenta y admite el caso. Posteriormente declara violación de derechos humanos por parte del Estado de Surinam y recomienda medidas que serán discutidas a continuación. Para ello, yo invito a la doctora Paola Castillo para que nos responda la siguiente pregunta. Buenas noches, doctora. En primer lugar, ¿nos podría señalar qué derecho o derechos estaría vulnerando el Estado de Suriname en el presente caso? Muchas gracias por la invitación y gustosa en comentarte el caso. Bueno, para iniciar debo explicar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la República de Surinam eh, fuese responsable por las violaciones cometidas a derechos, en primer lugar, al derecho a la vida. El derecho a la vida, un derecho reconocido en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual tiene el tenor literal siguiente: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. En el caso, la falta de reacción, investigación o castigo por parte del gobierno de Surinam es presentada como una expresión de que éste asigna un poco valor a la vida que tenían los marrones, es decir, a la tribu de los de los Sara, a la tribu Saramacas, que, para ponerlo en contexto, era una sociedad a partir de la cual se había formado con los esclavos que los neo-holandeses habían sometido. Y esta población estuvo al margen de, por ejemplo, el derecho de familia que establecía el Estado de Surinam, ya que, por ejemplo, no regulaban el matrimonio, no regulaba la relación paterno-filial que tenían los padres con los hijos, y esta tribu consideró que el hecho de que sus 7 integrantes, víctimas en este caso de el ejército de Surinam, eh, este hecho motivó y causó una afectación hacia el autoestima y hacia la dignidad de esta tribu. Por otro lado, también se tiene que violó el derecho a la integridad personal, que se encuentra en el artículo 5 y que nos dice que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física,
psíquica y moral, así como que nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el caso, las víctimas fueron agredidas físicamente por la Guardia del Ejército. Además, tuvieron que enfrentarse a la incertidumbre de una muerte próxima sin razón alguna. Tuvieron que pasar por el suplicio de tener que cavar su propia fosa y, eh, y además que la persona que sobrevivió al ataque tuvo que experimentar que los gusanos eh, se impregnaran en sus heridas y finalmente esta persona tuvo que ser testigo de la muerte de sus compañeros eh, y de ver cómo los buitres comían, ¿no? Los comían. Entonces podemos observar, y es un claro ejemplo de que de que estas víctimas sí fueron afectados tanto en su integridad física al ser asesinados, así como en su integridad física al ser torturados. Por otro, como un tercer derecho que ha sido agredido por parte del Estado, ha sido el derecho a la libertad personal, que nos señala que nadie debe ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. Esto quiere decir que los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no permiten el abuso del derecho. Y en el caso concreto, las víctimas muertas en Hongalangapasi fueron vejadas por la banda armada del ejército surinamés que les privó de su libertad personal para luego asesinarlos. Eh, nuestra, Nuestro Estado peruano no ha sido ajeno a sucesos similares al caso que estamos comentando. Muestra de ello es, por ejemplo, eh, Barrios Altos versus Perú, que fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como también la Cantuta versus Perú. En estos casos estos casos fueron emblemáticos para el Perú, ya que se determinó que el grupo paramilitar Colina o el destacamento Colina tenía un fin objetivo. Este era el de eliminar de manera selectiva a los sospechosos que pertenecían a Sendero Luminoso y eh, estos cometieron en realidad violaciones graves a los derechos humanos, así como delitos de lesa humanidad. Y eh, el caso que les estoy comentando es muy semejante al caso de la República de Surinam. Me gustaría acotar al politólogo José Alejandro Godoy, quien señala que lo ocurrido en el Perú con los dos casos mencionados debe recordarse como un símbolo de aquello que jamás debe hacerse para enfrentar a la criminalidad y al terrorismo. Eso sería todo. Muchas gracias. Ahora quiero preguntarle a la doctora Yaxi Rondán. Ante la falta cometida, ¿de qué manera ordena la Comisión al Estado su obligación de reparar y cuál es la respuesta de este? Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bien, para comenzar, vemos que en este caso la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos presentó su escrito sobre las reparaciones y costas, y en él se consideraba que, de acuerdo con el artículo 63, inciso 1 de la Convención Americana y los principios del derecho internacional aplicables, el gobierno debe indemnizar a la parte lesionada los perjuicios resultantes del incumplimiento de sus obligaciones, de manera que las consecuencias de la violación sean reparadas en virtud de la regla in integrum restitutorio, que este viene a ser el acto por el medio del cual el magistrado, haciendo el uso de su imperium, va a ordenar la eliminación de aquellos daños producidos conforme a derecho, restaurando la situación jurídica anterior. Bien, teniendo en cuenta que según la doctrina,
los derechos humanos han sido materia de regulación y protección por normativas tanto en el orden interno como en el orden internacional. Vamos a hablar de la responsabilidad que tiene el Estado por las violaciones de aquellos derechos humanos, y el problema aquí se potencia cuando es el propio Estado el que debe asumir el carácter de garante de los derechos constitucionales y supranacionales, tales como la vida, la salud, la libre expresión, entre otros. Y va a ser el Estado quien transgrede su propia norma. Entonces, dicho esto, la Comisión sostiene que el gobierno debería indemnizar los daños materiales y morales, otorgando para ello otras reparaciones no pecuniarias y restituir los gastos y las costas en que hubieran incurrido los familiares de las víctimas. También se refiere en este escrito al monto de los daños y costas, proponiendo un método de pago y enumera las medidas no pecuniarias solicitadas por las familias de las víctimas. Respecto de las personas que tendrían un derecho a una indemnización material, la Comisión explica que es preciso tomar en consideración la estructura familiar de las víctimas, los perjuicios personales de carácter pecuniario que van a dar derecho a obtener dicha indemnización. Se deberían medir principalmente por el grado de dependencia financiera que va a existir entre el reclamante y el difunto. Además de ello, el gobierno estaría obligado a reparar los prejuicios morales sufridos como consecuencia de las graves repercusiones psicológicas que produjeron los asesinatos sobre los familiares de las víctimas, ya que estos hombres que habían fallecido constituían la principal fuente de ingresos en su hogar. Ante ello, la falta de reacción, investigación o castigo por parte del gobierno de Surinam se entiende de esta forma que asigna poco valor a la vida de las víctimas, lo que habría afectado la dignidad y autoestima. Bien, para culminar, Surinam admite la indemnización por daños morales y va a citar los precedentes de los casos Velázquez Rodríguez y Godínez Cruz, que podemos utilizarlo como unos precedentes jurisprudenciales en los que dicha indemnización ha sido otorgada después de haberse demostrado el perjuicio psíquico en los familiares de las víctimas según algún peritaje médico, lo cual, en este caso, según el gobierno de Surinam, no habría ocurrido este hecho porque no se han aportado las pruebas necesarias al respecto. Eso sería todo. Bien, muchas gracias. Interesante los dos aportes de las doctoras. Bien, ahora continuemos con la doctora Lorena Gomero. Doctora, observamos que personas que no son sucesores de las víctimas solicitan reparación por daños. ¿Cuál es la dificultad que se les presenta y qué decide la comisión al tener la carga de la prueba? Buenas noches. Primeramente, agradecerle por la invitación. Con respecto a la pregunta para la determinación del monto de la reparación por daños materiales que percibirán los sucesores de las víctimas, se siguió el criterio de relacionarlo con los ingresos que éstas habrían obtenido a lo largo de su vida laboral. Y si no hubieran ocurrido el asesinato, éstas seguirían percibiendo ese ingreso, ¿no? Respecto al de las personas que tendrían el derecho a una indemnización material, la comisión nos explica que es preciso tomar en consideración la estructura familiar de los marrón, a la cual pertenecen los Saramancas, la tribu de víctimas, y que es esencialmente matriarcal, pero, o sea, en el cual es frecuente la poligamia. Se observa que en Surinam los matrimonios deben registrarse para ser reconocidos por el Estado, pero por la escasez de oficinas de registro civil en el interior del país, generalmente no se da, ¿no? Lo cual, a criterio de la comisión, no debería afectar el derecho de la indemnización de los parientes o cónyuges, ya que se observa que los matrimonios en su mayoría no son registrados. Se alega que el cuidado de los miembros de la familia está a cargo de todo el grupo comunal que sigue la línea materna, lo que debería tomarse en cuenta para determinar que las familias a indemnizar es amplia. Los perjuicios personales
directos de carácter pecuniario que dan derecho a obtener indemnización se deberían medir principalmente por el grado de dependencia financiera que existió entre el reclamante y el difunto. La nómina de partes perjudicadas con derecho a ser indemnizadas fue parcialmente confeccionada por la comisión con base en declaraciones juradas de los parientes de las víctimas. Bueno, la jurisprudencia de los tribunales internos de los estados acepta generalmente que el derecho de solicitar indemnización por la muerte de una persona corresponde a los sobrevivientes que resultan afectados por ella, a los familiares de las víctimas, y, o sea, ya sean descendientes o ascendientes. Esa jurisprudencia establece una distinción entre los sucesores y los terceros perjudicados. En cuanto a los primeros, se le presume que la muerte de la víctima les ha causado un perjuicio material, como bien lo dijo la expositora anterior, y moral, pero también hay los reclamantes que no son sucesores y estos deben aportar determinadas pruebas para justificar el derecho a ser indemnizados. Eso es todo, gracias. Muchas gracias. Y ya para finalizar el día de hoy, contamos con la presencia de la doctora Noemí Rodríguez. Doctora, ¿nos podría precisar la labor de la Fundación y establecimiento de los fideicomisos que ordena la Comisión? Y nos gustaría saber cuál es su posición ante la decisión final de la Comisión. Ante todo, reciban un cordial saludo a todos los presentes y muchas gracias por la invitación. Respecto a la pregunta, bueno, los fideicomisos, según la doctrina, vemos que surgió en Roma. Es un contrato de confianza mediante el cual una persona natural o jurídica va a ser llamado fideicomitente, contrata a una entidad llamada fiduciario para que ésta se encargue de ejecutar y atender determinadas instrucciones respecto de ciertos bienes, ya sean del fideicomitente o también puede ser de un tercero llamado fideicomisario. Bueno, en el caso Aloibotoe y otros, la comisión va a proponer la creación de un fideicomiso, la cual la Corte va a acceder para que se dé la creación de esta fundación con el propósito de brindar la posibilidad de obtener mejores resultados de la aplicación de los montos recibidos por reparaciones. Bueno, esta entidad será sin fines de lucro. Se va a constituir en la ciudad de Paramaribo, la cual es capital de Surinam. También, bueno, se va a constituir dos fideicomisos. Uno va a estar a favor de los beneficiarios menores de edad y otro va a ser a favor de los beneficiarios mayores. El fideicomiso de los menores se va a constituir, se constituirá las indemnizaciones que deben recibir aquellos beneficiarios que no hayan cumplido aún los 21 años y que no hubieran contraído matrimonio. A medida de que cada uno de ellos reúnan esta condición, sus aportes pasarán a ser regidos por las disposiciones sobre el fideicomiso para los mayores. Los beneficiarios mayores podrán retirar hasta el 25% de lo que corresponde en el momento en que el gobierno de Surinam efectúe el depósito. Bueno, la labor que va a brindar esta fundación es de prestar asesoramiento a los beneficiarios. Si bien los hijos de las víctimas ya se encuentran entre los principales beneficiarios, sus madres o los tutores que los tienen a su cargo no quedan relevados de la obligación de prestarles gratuitamente asistencia a estos menores, ya sea de alimento, vestido y educación. La fundación por eso va a tratar que las indemnizaciones percibidas por los hijos menores de las víctimas sean utilizadas para gastos posteriores de estudio o para formar un pequeño capital cuando comiencen a trabajar o se casen y que solo se inviertan en gastos comunes, ya sea por razones serias de economía familiar o de salud. En este contexto, Surinam no podrá restringir las actividades de la fundación o la operación de los fideicomisos más allá de lo que actualmente existente, ni va a modificar las condiciones vigentes.
salvo en los casos que pudiera ser favorable para la fundación. Bueno, mi posición ante esa decisión final de la Corte me parece apropiado porque se va a fijar un monto indemnizatorio a las familias de las víctimas para que puedan solventar sus gastos, ya que las personas que eran las quien llevaban el dinero a la casa han fallecido. Y también con la creación de una fundación para que se pueda guiar ahí a las personas es de gran ayuda para los ciudadanos. Y es favorable que la Corte haya ordenado al Estado de Surinam reabrir la escuela llamada Cita en Gujaba y brindar personal docente y administrativo para que puedan funcionar permanentemente y ahí estudiar los hijos de las víctimas. Bien, muchas gracias con todos los presentes y con todo el público. Me siento muy agradecida y honrada con la presencia de las 4 doctoras. Y yo me quedo con la frase que citaba la doctora Paola Castillo, que decía que lo que ha hecho el Estado de Surinam es un ejemplo para no hacer de los demás estados. Y bien, el programa de hoy culmina en estos momentos y recuerden la frase que nos decía un activista de derechos humanos muy conocido, el señor Nelson Mandela, que privar a las personas de los derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Con eso nos despedimos. Muchas gracias.